Muy buenos días, bienvenidos a nuestra casa, a nuestra universidad. Muchas gracias por invitarme a compartir, conversar un poco con ustedes sobre ese tema que es muy interesante, me apasiona. Una de mis líneas de trabajo tiene que ver con análisis y evaluación de consumo de alimentos. Así que espero poder traspasarles un poco de mis inquietudes respecto a lo que tiene que ver con el consumo de productos cárnicos en Chile y esa mirada que debemos tener desde la salud y también desde la sustentabilidad que está tan de moda actualmente, ¿no? Primero quiero declarar que no tengo conflictos de interés respecto a esa presentación, no mantengo ningún tipo de relación profesional con la industria productora de alimentos. Ay, creo que estoy direccionando mal. A ver. Ay, perdón. Bueno, primero hablando un poco de la evolución del consumo per cápita de productos cárnicos en Chile. Estos son datos de lo que llamamos de la ciencia gris, ¿no? Que está en internet, lo que nos está diciendo que en el país en los últimos años hemos tenido sí un aumento en el consumo per cápita de lo que son las carnes, principalmente carnes rojas. Acá ya entramos en datos que son más, digamos, más confiables, que son datos de la OCDE, en el cual sitúa Chile como uno de los países de la OCDE con uno de los mayores consumos per cápita de específicamente carnes rojas. Por lo tanto, nuestro consumo está abajo solamente de Argentina, Estados Unidos, Brasil e Israel. Por lo tanto, nuestro consumo no es tan bajo. Pero cuando nosotros miramos estos datos desde la perspectiva de salud, es bueno tener claro cómo empezamos, ¿no? Cómo ha variado el consumo de productos cárnicos en Chile. Y en esa búsqueda de información yo me encontré con ese trabajo que lo encuentro muy interesante. De hecho, les recomiendo revisarlo, porque estos trabajos que hacen ese relato bien anterior, en el fondo lo que hacen es contarnos la historia de la nutrición en Chile. Y yo creo que todos los que trabajamos en nutrición necesitamos saber qué es lo que pasaba en ese país hace 30, 40, 50 años atrás. Y lo hablo desde la perspectiva de un extranjero viviendo en Chile. Debemos recordar que en los años 50, 60, 70, en Chile el gran problema que teníamos en términos de salud pública era la desnutrición en ese país. Por lo tanto, era muy importante incentivar a las personas respecto al consumo de aquellos alimentos o grupos de alimentos que pudieran hacer frente a ese gran problema de salud. Por lo tanto, hubo un gran impulso. Y acá hay que reconocer el apoyo del gobierno también a través de la Corfo, que partía por ahí en los años 50, en todo lo que tiene que ver con el incentivo, el impulso a la producción láctea en el país. De ahí vienen varios programas alimentarios que están relacionados a eso. Y también hubo un gran incentivo a lo que es la producción de la ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Ese problema que teníamos de salud, principalmente, que era la desnutrición, hay una serie de factores que están relacionados a cómo se logró enfrentar eso y cómo se logró superar eso. De hecho, no sé, creo que la mayor parte de los que están aquí saben que en Chile consideramos que ya no hay desnutrición infantil de causa primaria. Chile superó el problema de la desnutrición infantil, uno de los únicos países de la región que lograron superar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos factores que están listados acá en amarillo, marcados en amarillo, los autores de ese paper consideran que fueron fundamentales
para que Chile pudiera lograr su bienestar en salud y su bienestar biológico, ¿no? Pero bueno, también en ese mismo trabajo, ellos ponen datos muy interesantes, como por ejemplo, que son datos históricos, ¿no? Cómo ha evaluado, cómo ha avanzado en el país el consumo per cápita de carnes, el gasto per cápita en carnes, que está en el gráfico 1, y cómo ha avanzado también el consumo per cápita de productos cárnicos. Estos son datos de la encuesta de presupuestos familiares, que nos permite construir esta información de datos históricos. Esto es algo también que es muy importante. Chile tiene datos que pocos países lo tienen, nos permiten construir estas series. Y en ese paper también habla algo muy interesante de datos que vienen de los censos, que también nos ayudan a comprender un poco la situación del consumo. En los años 70, 6% de las familias en ese país tenían refrigerador en la casa. En el censo de 2012, 82% de las familias ya tenían refrigerador en sus casas. Eso también ayuda a explicar los patrones de consumo de este tipo de producto que necesita refrigeración. Pero datos un poco más antiguos aún, o bastante más antiguos aún. Años 77, cuando en el país todo lo que tiene que ver con el consumo aparente se analizaba desde esa perspectiva, tendencia de la capacidad de compra de alimentos en la población. Y hacen el análisis del 68 al 76, mirando, haciendo la relación entre el consumo de calorías, el consumo de proteínas y intentando relacionar eso con la disminución de la tasa de mortalidad infantil y también con la tasa de natalidad. Y los autores concluyen acá, son economistas los que trabajan en ese paper o en ese documento de trabajo, ¿no? Lo que concluyen acá es lo siguiente, que la disminución de la tasa de mortalidad infantil en el país no estaba relacionada necesariamente con los programas que sucedieron en su momento para aumentar el aporte, el consumo de los alimentos como protectores, que en ese caso la mirada era fuentes de proteína, ¿no? Pero que hubo también acá un trabajo muy mancomunado de gobierno, de los programas de salud, que en conjunto con otras iniciativas lograron hacer con que la tasa de mortalidad infantil en Chile fuera muy baja en los años posteriores. Por ejemplo, en 1970. Esta es la portada de ese documento. Es un documento que en su momento logré garimpar, hacer minería en la oficina de un conocido académico de Chile del área de nutrición que se jubiló. Entonces hay varios documentos que logré rescatar de ahí, de su antigua oficina, que creo que son muy interesantes de mirar cómo se estudiaban los problemas asociados al consumo y su relación con enfermedades en los años 60 y 70. Debemos revisitar estos documentos. Bueno, y desde la perspectiva de salud y seguridad alimentaria, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, creo que es importante que pudiéramos tener claro cómo estamos en el país, porque eso también nos marca un poco, bastante respecto al comportamiento del consumidor. Datos de nuestra encuesta nacional de consumo alimentario, la única conocida que tenemos en Chile, pero debo recordarles que Chile, la verdad, tiene dos encuestas alimentarias, dos ENCAs, dos encuestas nacionales de consumo alimentario. Una se hizo en el año 75, que en pleno gobierno de la dictadura en Chile, que los resultados desgraciadamente nunca fueron publicados. Pero hay algunos ejemplares por ahí guardados. Pero y posteriormente, en 2009-2010, tuvimos nuestra primera encuesta nacional de consumo alimentario. ¿Qué fue lo que nos dijo esa encuesta? Que solamente un 5,3% de nuestra población tiene una alimentación considerada como saludable. Y cuando miramos respecto al consumo en gramos día de alimentos
de grupos de pescados, carnes, huevos, etcétera, vemos que, por ejemplo, en el caso de las carnes rojas, esa es la distribución según el nivel socioeconómico alto. Las personas que están en nivel socioeconómico alto, su consumo es de 42,1 gramos de carnes rojas al día, mientras que las que son de nivel socioeconómico bajo, el consumo es de 28 gramos. O sea, la mitad, menos de la mitad. Y la pregunta que debemos hacernos acá es, las personas de nivel socioeconómico bajo no comen carnes rojas porque creen que no les hace bien para la salud o creen que hace muy mal a la salud y por eso no lo consumo. No es así, no es así. Carnes procesadas, este es nuestro gran problema en términos de nutrición. Tenemos un alto consumo de carnes procesadas a nivel general, independiente del nivel socioeconómico, aunque nos da significativo el P, pero muchas veces el P no quiere decir muchas cosas, lo importante es mirar el dato como tal. También datos de la INCA, pero acá estudios realizados con la base de datos de la INCA, donde analizan la alimentación de los preescolares. Lo que están diciendo es que el principal consumo de grasas saturadas y de sodio por este grupo proviene de carnes reconstituidas. Estamos hablando de alimentos ultraprocesados. Nosotros, bueno, una de las líneas de trabajo que tenemos es la evaluación de cómo está variando la composición química de los alimentos envasados en el país a partir del momento de la instalación de la ley 20.606 o la ley de alimentos. Y lo que hemos encontrado es que entre 2013 y 2019 las empresas hicieron sí modificaciones, aquí estoy hablando de alimentos envasados, modificaciones para disminuir el contenido de principalmente azúcares totales, pero muy poco para reducir el contenido de grasas saturadas y de sodio. Significa que el etiquetado frontal de advertencia o los sellos negros no han impactado tanto respecto a al contenido de grasas saturadas y sodio en los alimentos procesados. Ahora, el objetivo de la ley nunca fue bajar el consumo, bajar el contenido de estos nutrientes en los alimentos, recordando que el objetivo principal de la ley siempre fue información a la población y restricción de la publicidad dirigida a los niños. No podemos olvidarnos de los datos que conocemos muy bien. Por ejemplo, estudios de la Fundación Internacional de Estudio para el Cáncer, años sucesivos nos han indicado que los estudios los estudios epidemiológicos hacen una asociación muy fuerte entre el consumo de carnes rojas y cáncer de colon, consumo de carnes procesadas también y mayor riesgo de cáncer de colon. Y respecto a qué es lo que está pasando con una buena parte de nuestra población, esos son datos de la CACEM del año 2017. Esa es la primera vez en Chile que se incluye en una encuesta nacional la escala mundial para evaluación de la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que vemos? Es que de las familias consideradas como pobres en el país, cuando se les consulta si en el último mes, o en el último año, perdón, no tuvieran dinero suficiente para comprar alimentos, un 47% indica que se preocupó por no tener suficientes alimentos por falta de dinero para comprarlos. Y de los no pobres, un 22,7%. Más, yo creo que nos llama más la atención aún es cuando miramos que 41% de los pobres no pudieron comer alimentos saludables y nutritivos por no tener dinero. Bueno, nos refuerza el concepto de que por más que yo sepa que ese producto es nutritivo, es saludable, hace bien para la salud, si yo no tengo condiciones financieras de acceder a él,
hasta aquí llegamos con nuestra comunicación en salud. Recordando un poco, yo creo que estos datos también muy interesantes, la ODEP nos entrega semanalmente la variación de precios de distintos grupos de alimentos en el mercado nacional, ferias, supermercados, etcétera, en las principales capitales. La semana 32, que es la semana pasada, el precio promedio de las carnes, independiente si es supermercado y feria, o estoy hablando de carnes rojas acá, fue de 9.106 pesos por kilo. Ese es un promedio. Pero basta que vayamos en el supermercado para que tengamos claro la noción del precio de estos productos. Respecto a la sustentabilidad, nos encontramos hace muy poco tiempo con la creación de esa comisión, la comisión IT de Lancet, que cuando se empezó a divulgar los resultados de la propuesta de esa comisión IT Lancet, nos hizo mucho ruido en el mundo de la nutrición, porque en el fondo lo que estaban proponiendo era un patrón de alimentación que uniera el tema de salud y sustentabilidad, ¿ya? Y en verdad, cuando empezamos a mirar qué era lo que estaba proponiendo esta comisión IT, que congrega grandes nombres de la nutrición a nivel mundial, vemos que no difiere tanto de lo que estamos preconizando desde nuestras guías alimentarias, que es aumentar el consumo de granos enteros, de frutas, verduras, pescados y productos como las carnes sí tienen que estar presentes, pero en una menor proporción. Pero ellos van más allá, porque además incluyen cuánto se debería consumir, cuál es la cantidad recomendada. Y dicen que, por ejemplo, para las carnes rojas se debería recomendar el consumo de o nada o 28 gramos día. Bueno, en Chile, según la ENCA, el primer quintil de ingreso consume 28 gramos de carnes al día. Nuestro consumo en general va alrededor de entre 30 y 35 gramos al día. No estamos lejos de la recomendación que está hecha por esa comisión. Por lo tanto, las reflexiones que debemos tener respecto al tema que nos convoca hoy día, que es hablar de lo que es el mercado de las carnes rojas y el consumo de las carnes rojas, hay que recordar que dentro de la nutrición, las carnes, así como los alimentos de origen animal, siempre fueron considerados como alimentos o productos de excelente valor nutricional, porque son aportadores de una serie de minerales, vitaminas, y además de la calidad proteica, la calidad del perfil aminoácido, en fin, todo el tema nutricional nosotros lo tenemos muy bien instalado. El tema uno que debemos poder discutir para que las personas de verdad tomen esa información y puedan llevarla a cabo tiene que ver con, uno, disponibilidad y accesibilidad. Y cuando hablo de disponibilidad y accesibilidad, tengo que poner en el discurso los determinantes sociales de la salud. Porque, insisto, si yo no tengo acceso a ese producto, toda la información de los beneficios llega hasta un determinado punto. Otro tema muy importante tiene que ver con una de nuestras líneas de trabajo que tenemos actualmente, que es la evaluación de los ambientes alimentarios. En el fondo, este producto de excelente calidad, ¿dónde yo lo encuentro? Segundo, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo la información o la publicidad relacionada a este producto me está llegando? Y cómo yo utilizo esta información para lo que es la compra y el consumo posterior. Respecto a un otro gran nudo que tenemos tiene que ver con desarrollo tecnológico. Porque alimentos que naturalmente son considerados saludables no pueden ir en contra a conceptos que actualmente ocupamos en nutrición para decir si un alimento es, comillas, bueno o no.
Uno de ellos es el uso de los sellos. Yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si tiene sellos. En Chile decimos que, ojo, es alto en nutrientes críticos. Puedo tener el mejor producto del mundo, pero si es un alimento ultraprocesado, ojo. Por lo tanto, aquí todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, desarrollo de la ingeniería de alimentos como tal, es importante. Envases, nuevas preparaciones, alimentos listos para el consumo, en fin. ¿Cómo trabajamos mejor este producto, esta materia prima, que es excelente, pero no la transformamos en un producto que tiene una X desde el punto de vista nutricional? Yo siempre digo que no debemos matar a los alimentos saludables. No, avancé mucho o no sé qué pasó. Ya estoy terminando, ayúdenme, por favor. Una más, una, regresamos. ¿Regrese otra? Sí, ahí. Respecto a la comunicación o educación alimentaria y nutricional, intencionalmente lo puse en portugués, pero es importante que recordemos que comunicar va más allá que ofrecer la información correcta para la persona correcta en el momento correcto. Comunicar se supone que existe una comprensión. No es lo que yo digo, es lo que el otro entiende y que le hace sentido. Insisto, tiene que hacerle sentido al otro la comunicación. Una más. Siguiente. Y en ese sentido, llamo a los nutricionistas y a los que están promoviendo el consumo de las carnes en Chile, que encuentro que es súper importante. Trabajemos en el rescate de la cultura alimentaria chilena. Trabajemos en el rescate de nuestras preparaciones tradicionales. Siguiente. Y acá un popurrí de preparaciones tradicionales que salen de estos libros maravillosos que hizo el INEA del patrimonio alimentario chileno. Así que el charqui, la vaquilla entera, el chupe de guachitas, la famosa cazuela, en fin, productos maravillosos que tiene Chile, preparaciones maravillosas que tiene Chile, pero que el chileno se está olvidando. El chileno está dejando de consumir esta preparación. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Muchas gracias.